Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. En este episodio vamos a hablar de quién decidió qué es liderar, sobre el poder y la autoridad y reconocimiento en tiempos de cambio. Esta tarde va a ser una segunda parte, como si dijéramos, del podcast que hicimos anteriormente de liderazgo femenino, y nos acompañan Almudena García, antropóloga y criminóloga, Hola, ¿qué experta tal? en Mongolia, y Carlos Durán, Hola, Belén. sociólogo, estudiante de locución y doblaje y experto en podcast, que han venido a darnos una visión más social y más desde el punto de vista de orígenes del concepto del liderazgo, el poder y la autoridad. Para empezar, a mí me gustaría haceros una pregunta a los dos de por qué hay algunas personas que sí que son reconocidas en autoridad y poder y por qué hay otras que no. ¿Por qué hay personas que, aunque están liderando todos los días, no se reconocen como líderes natos, líderes natas? Y me gustaría que dierais una visión desde vuestro punto de vista, desde vuestros campos, al respecto de este tema. Bueno, para empezar, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Eva. Buenas tardes. Desde el punto de vista antropológico, me gustaría hacer un inciso que el poder nunca fue un rasgo personal, sino una función social, es decir, es necesario. Entonces, cuando hablas de tipos de líderes, siempre nos estamos basando en el mundo occidental, ¿no? Cuando realmente, si pensamos que los problemas vienen del patriarcado actual, de la función del poder actual, no, viene de los orígenes. Es decir, aquí tenemos presidentes que mandan, generalmente hombres, lo sabemos, ¿no? Pero con una escala de poder muy en pirámide, cuando en las sociedades primitivas era todo lo contrario. ¿En qué se basaba? En el prestigio. Es decir, no había unas elecciones, no había unas votaciones, era la comunidad la que le otorgaba a esa persona el poder. ¿Quién tenía el poder? El que, solucionaba conflictos, guardaba más la memoria colectiva, etc. Y este era el poder auténtico, el reconocimiento de una persona que sirve para lo que está haciendo en función de la comunidad. ¿Tu visión piensas? Sí, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Almu, porque en realidad hoy por hoy, seguimos asociando todo lo que es la figura de la autoridad como tal a ciertos perfiles que históricamente hemos reconocido que tienen un tipo de comportamiento y de voz, ¿vale? Que, como decía, durante un montón de siglos ha estado presente ahí y ha estado marcando siempre a la sociedad, ¿vale? Entonces, aunque la sociedad evolucione y esté virando, o se esté replanteando todas estas estructuras, en realidad seguimos trabajando con La misma todo base. eso que hemos construido a lo largo de todos estos siglos, y eso no cambia tan deprisa. Eso requiere un proceso más de interiorización, de aprendizaje, de cuestionamiento. En realidad, yo creo que la pregunta no sería tal, sino sería no qué es el poder y cómo se gana, sino quién tiene la capacidad de otorgarlo, ¿vale? Porque es que tú miras la figura de muchos líderes, entre comillas, dictadores, bla, bla, es solo una persona, pero lo respaldan, es decir, para bien o para mal. La sociedad te da un poder, tú como persona única no tienes ese poder, y yo creo que aquí está la cuestión de quién tiene el poder de dar el poder a otras personas. Exacto. O sea, yo que históricamente las sociedades siempre han legitimado, el poder en función de lo digno que eres o no de generar esa confianza o de lo creíble que sea lo que tú dices o dejas de decir. O sea, en esencia, eso es lo que mueve, o sea, cómo la sociedad históricamente ha legitimado la figura del poder. Entonces es lo que... Me lo que está gustaría decir comentando una Almu. frase, Carlos, mira, que me encantó, de Víctor Turner, que es un antropólogo. Decía, la autoridad es una construcción cultural y no una propiedad natural de ciertas personas. Empieza a ser posible imaginarla de otra manera. Cuando nos demos cuenta de que esto se puede conseguir, porque nosotros casi todo lo que tenemos es cultural, lo llevamos aprendiendo desde hace siglos y siglos, pero es posible cambiarlo. Pero entonces la autoridad se gana, se construye o se concede. Se concede. Se concede. Pero
Claro que hay que ganarla, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo de las chamanas de Mongolia, ¿no? Que Sí, es nuestro sector. No hay una escuela de chamanas, ni un título otorgado, pero no hay ninguna institución que le pueda quitar el título de chamana. Es decir, es algo aprendido y ganado. Respeto. Yo creo que la palabra también sería respeto. Y no por la fuerza, sino por un servicio a la comunidad. exacto. Hay muchas sociedades primitivas que esto las llaman primitivas mal llamadas. Sí, Si esto te funciona, sí. ¿para qué lo voy a cambiar? Y les funciona. Hay una palabra que le encanta a Carlos que es la La redarquía. redarquía. Sí, sí, Exacto. la redarquía Jerarquía. es un Redarquía. concepto que yo no diría que, bueno, se puede considerar como un concepto nuevo por el origen que tiene, ¿no? Que viene de lo que es las redes y luego el tema La del el pirámide. mandato, ¿no? La redarquía significa como el mandato de las redes, o sea, un concepto como muy actual de ahora, pero en realidad es algo que lleva mucho tiempo ahí, el tema de la redarquía, y es básicamente el concepto de, es un modelo en el que se entiende que entiende la influencia que tú puedas ejercer en el grupo, En la comunidad. en la comunidad, pues para generar seguridad, para generar confianza, para que, o sea, de alguna manera, para que puedas aportar un valor a esa sociedad sin necesidad de que tengas un cargo específico para hacerlo. Pero es todo lo contrario de lo que tenemos aquí. Hablamos de otro tipo de sociedades. Entonces, cuando hablamos contigo, Eva, dijimos que vamos a hablar también de, a lo largo de la historia, cómo se ha silenciado a la mujer. Es que es esto lo que yo estaba pensando, porque a ver, si Sí. hemos empezado desde una sociedad primitiva, prehistórica, Hmm. en el que hombre y mujer eran iguales, No, ¿no? no, Perdón. no, no pasa nada. Al contrario, tú mira las primeras Venus encontradas, Pangea, o sea, era femenino. O sea, las mujeres eran veneradas. ¿En qué momento esto se cambió? Correcto, ahí voy. Hay sociedades donde no se ha cambiado todavía, pero son mínimas y además una de las cosas que hemos hablado Carlos y yo muchas veces es no se la reconoce como un sistema legítimo de poder porque los antropólogos que han ido, los historiadores, no la reconocen bajo sus premisas. ¿Qué quiere decir? Que estoy juzgando lo que veo bajo mi prisma, Desde mi prisma, pero open your mind, o completamente. sea, cambia los O sea, códigos, tío. a la hora de hacer una... Hay que Yo sí que enfadarse. creo que a la hora de hacer una no sé si llamarlo crítica, no, yo no lo llamaría crítica. Bueno, a la hora de hacer un comentario al respecto de esto, no puedes posicionarlo todo o verlo todo a través del prisma que tú tienes. O sea, tienes que posicionarte En la piel del en la otro. piel del otro donde estás, porque tú vas a observar, no vas a hacer un juicio basándolo por tus valores, tus creencias, etc. Entonces, creo que Esa es ahí es pura donde está el error. antropología, la Ese empatía. es el error, creo. Y hablando de esto, una de los queríamos presentar una de las autoras que más nos Sí. gusta a Carlos y a mí, que se llama, dilo tú en inglés, que te sale Mary. Es Mary, voy a decir españolizado, Mary Beard, que es una historiadora británica. Ella está especializada en Mundo el mundo clásico. clásico, historia, o sea, historia del mundo clásico, y ella es una experta mundial en este campo. Entonces ella pues, ha escrito un montón de libros y hizo un par de ensayos en Y los tiene un que... librito. Es un librito que en realidad viene de dos mini ensayos que hizo, que ella los juntó, que se llama la mujer y poder, sí, mujer y poder es, Sí. ¿no? Pero lo voy a decir correctamente, lo tengo apuntado aquí, sí. Mujeres y poder, un manifiesto, así se llama el libro. Y yo voy a empezar poniendo los ejemplos que pone ella a través de la historia y lo entenderéis perfectamente. Sí, es que los ejemplos son muy buenos. Porque es que esta tipa me encanta, perdonar que diga, tío, es que de antropóloga a antropóloga, ¿sabes? Es que la leí y dije, madre mía. Entonces, está hablando de unos mitos que más o menos todos conocemos, empezando por La Odisea. Es un libro que en el colegio lo hemos leído todo, ¿no? Entonces te hablan de Penélope, qué buena era, qué valiente. No, no era valiente. En realidad estaba tejiendo, destejiendo un tapiz, Sí. ¿vale? Mientras Ulises le daba todo lo que... No lo puedo decir esto, ¿no? Se Mejor. liaba con Circe, se liaba con todo el mundo, ¿no? Y ella ya tejiendo lánguidamente. Entonces, un día bajó y había como un poeta, perdonad que sea tan cruda, pero es verdad, y ella dijo, oh, por favor, deja de cantar esta epopeya que me recuerda a mi marido. Y Telémaco, su hijo, le dijo, mujer, es que esto lo escenificas muy bien, a tus quehaceres. Vete a tus aposentos, a tus quehaceres y deja a los hombres hablar de los temas que tocan. Y esto fue la primera vez en la literatura occidental que se silencia a una mujer en público. Pero te sigo con más ejemplos rápidamente, ¿eh? Pero ya había una jerarquía ahí, ¿no? Sí, sí. Hombre. Ya Sí, que estaba estaba la estipulada la jerarquía. Y jerarquía. tal, Pero está lo que estipulada. decimos Carlos y yo es que en la vida real pueden pasar muchas cosas, asesinatos, gente mala, gente buena, pero si tú vas a escribir una epopeya como la Odisea y tal, tienes
el poder de escribir cosas Nuevas. pero no plasmar una y otra vez lo que está pasando. Sigo con la mitología. Esto le encanta a Carlos por los nombres. Había un oráculo, Hortensio, no te rías, que tuvo una hija que se llamaba Hortensia. Eran muy originales. Entonces, esta Hortensia empezó a hablar en el Ágora de un impuesto ridículo que le habían puesto a las mujeres, y esto ha pasado en la historia como una curiosidad, no porque una mujer hizo un discurso brillante. Mira, una monstrua la llamaban en la traducción. Por ejemplo, sigo con el tema de Medusa. Ver, lo dice muy bien. Medusa fue una mujer, Filomena, ¿no? Filomena. Que la violaron. Entonces le cortaron, ¿sabéis, no? El mito de Medusa, le cortaron la lengua para que no pudiese hablar, le pusieron las serpientes y la mirada de piedra. O sea, una víctima y encima mala para la sociedad. Y luego las del oráculo, dime el nombre, que eran las sibilas, que daban el oráculo, que eran mujeres, pero solo se podía interpretar lo que decían cuando lo entendían en masculino los hombres. Y continuaría con ejemplos y ejemplos. Y lo que dice Bert es que desde los orígenes de la historia escrita siempre se ha silenciado a la mujer. Siempre. O un cargo malo, o un no sé qué, o un no sé cuánto, pero siempre es como un personaje secundario. Sí. Claro, pero es volver otra vez a plasmar lo que ya se estaba viviendo socialmente. Entonces, claro, pero siempre se suele escribir de lo que uno conoce. Claro, pero entonces, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque, es lo que decía Bert, se cree que es algo nuevo, sobre todo la gente joven que no ha leído y tal, el patriarcado de ahora. No, queridas, esto viene de los orígenes. Tanto en la iglesia, en las religiones, bueno, en Mongolia vemos muchas cosas de estas, desde María Magdalena, Juana de Arco, oye, pues tal, y va y la queman, ¿sabes? Es que todo es negativo en la historia de las mujeres. ¿En qué momento vosotros tenéis conciencia de que haya habido un cambio de estructura en el mundo occidental que haya puesto en segundo nivel a la mujer? Pues yo creo que a partir del Neolítico, lo digo claramente, la gente que dice que Roma y Grecia estaban súper adelantados, por ejemplo, solo votaban los patricios, en una democracia de... ¿vale? Los patricios, sí. Y entonces, tú imagínate, había una cosa, es que a Carlos y a mí nos flipa esto, el derecho a beso. ¿Qué quiere decir? Las mujeres tenían prohibido beber vino, que era el alcohol que había, y entonces hasta la mujer del emperador caía en esta regla. Tú podías ir por la calle, cualquier hombre te decía derecho a beso, y era para olerte el aliento a ver si habías pimplado, ¿sabes? Si habías bebido. Y esto era una degradación para la mujer. O sea, la mujer no podía beber. No podía beber, no podía votar, no podía hacer nada. Que no me pongan como ejemplo las civilizaciones clásicas, porque no es verdad. Yo creo que fue a partir del Neolítico. Bueno, hay sociedades en China, la China rural, sí, que todavía continúan con los matriarcados, en Mongolia también, pero es lo menos. Sí, pero es la parte más oriental, o sea, si toda la parte esta... Ahí has dado en el clavo, Eva. Si te fijas, estamos hablando, o sea, los ejemplos donde vemos el matriarcado no son los occidentales precisamente, sino tenemos que ir bastante más lejos de lo que es nuestra realidad. Voy a poner otro ejemplo, que es curioso, disculpa, Carlos. El uniforme de las brujas, esto con el gorro picudo y tal, en realidad eran las maestras cerveceras. ¿Lo sabéis esto? No. Sí, las mujeres se dedicaban a hacer cerveza, sobre todo en País Vasco y esto. Y entonces decidieron, bueno, era el uniforme que tenían, no sé exactamente el origen, pero sí sé que era el uniforme de las maestras cerveceras. Entonces llegó un momento que era un secreto tan poderoso el saber hacer cerveza, arte parece una tontería, que decidieron que era patrimonio del hombre, y a lo largo de los años se relacionó el uniforme que llevaban a mujeres malas. Y aquí empezó el origen. Es que cuando empiezas a tirar del hilo, Carlos... Sí, todo negativo. Cuando en realidad tenían el conocimiento, y que no hablaremos de curanderas y chamanas. Todo esto, sí, la verdad es que si no nos iríamos ahí por los cerros de Úbeda y, y no acabamos la charla. Siempre hacemos esto, Carlos y yo, sí. Entonces, actualmente, ¿qué pesa más? ¿La competencia o el reconocimiento? Porque claro, no quiere decir que todas las personas competentes haya que reconocerlas, ni todas las personas que están reconocidas serán competentes. A la vista está lo que estamos viviendo en estos días, por ejemplo. Eso decíamos, que todas las teorías que hemos encontrado, que son de principios del siglo XX, mitades del siglo XX, no tenían en cuenta lo que estamos viviendo ahora, porque figura que íbamos a evolucionar, ¿no? Sobre todo en igualdad y tal. Entonces, en este momento hay un retroceso brutal. Y volviendo a tu pregunta,
Es lo que decíamos antes, es que no todo el mundo es competente, pero según en qué bases te estés apoyando, ¿no? Por ejemplo, en las sociedades que te estoy hablando, una persona incompetente ya no estaría. Aquí sí. Porque Claro, tenemos... ahí supongo que también es ya la sociedad la que le da el poder. Claro, habla tú de el Sí, prestigio. sí es lo que estaba pensando en el concepto que hemos introducido antes de la jerarquía, en realidad. No, ¿vale? sí, era esto lo que Entonces estaba pensando. tienes, El prestigio de la o sea, sociedad. lo que es, digamos que, o sea, hoy por hoy, te pongo un ejemplo, en una compañía de aquí, una compañía occidental, llámala X, jerárquicamente, ¿quién tiene el poder? Normalmente, pues es la directora general, director general, CEO, etcétera, 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 ¿vale? Eso no quiere decir que esta persona tenga la influencia sobre los demás, ¿vale? Eso puedes tener una persona dentro de tu equipo que por lo que sea, porque es más empática, porque escucha mejor, porque sabe posicionarse en los zapatos de otras personas, por la razón que sea, es capaz de generar esa confianza con el equipo, es capaz de transmitir esa seguridad, es capaz de reforzar lo que hace el equipo. ¿Qué va a hacer el equipo? El equipo se va a recolzar, se va a apoyar más en esta persona. Es que mandar y no no es tanto en el otro. liderar. Claro, es que el El mandar líder no hace esto y manda. tal y cual no es lo mismo que esa persona que tiene esa autoridad, pero porque se la ha ganado. ¿Tú O sea, sabes en la el figura fondo, del juez de paz en Pueblo, lo que es? El juez de paz. Nunca... Es el intermediario. Bueno, es una persona muy reconocida en el pueblo que gestiona conflictos Ajá. entre vecinos. Un mediador. Es un mediador, sí. pero no es un mediador que ha aprobado una plaza por, ¿sabes? No, por oposición, no. Es una persona reconocida. Antes era el médico o el maestro. En Saprà de Ribas, donde vivo yo, hay un juez de paz. Ah, sí. Sí, si tienes un conflicto vecinal, que los hay. Bueno, aquí están estipulados mediadores a Sí. nivel del ayuntamiento. Exacto. Sí, Exacto. pero estos sí que tienen un trabajo. Claro, estos sí que No. van por oposición y van allí puestos. Pero... El juez de paz es una persona de prestigio. De El prestigio es prestigio. muy importante. Mira, en tribus primitivas está el prestigio. Por ejemplo, aquí, sobre todo en España y en el sur de Europa, es muy bueno trabajar poco y cobrar mucho. Pongamos el ejemplo. Ahí estaría muy mal visto. En una sociedad todos colaboran y se basan en el prestigio. Si hay un individuo que no trabaja o no comparte, se le expulsa. ¿Vale? Entonces está el Paul Dutch, que es una costumbre muy fuerte entre los indios de Norteamérica y también de Sudamérica, que es una vez al año el que tiene más dinero del pueblo lo regala todo. Y tú dices, qué tonto, ¿no? Estás regalando sus riquezas. No, estás creando dependencia. Es decir, claro, cuanto más prestigio tenga... O sea, no es comunismo. No. Es que la gente dependa de ti para tú poder ejercer poder. Exactamente, pero al revés, que aquí, que imponemos yo me lo quedo todo, claro que estamos generando lo mismo, pero creas también un bien para los otros. Yo sigo mandando, pero yo te hago rico a ti. Quiero decir que es un bien intangible. No es yo tengo mucho, gano para mí y te mando. No, yo te regalo porque puedo hacerlo y entonces la gente está contenta. Es decir, tiran la casa por la ventana. Es un concepto un poco complicado de entender, ¿no? Sí, pero... para lo que es lo que es nuestra sociedad occidental es un concepto un tanto Paul Dutch. Extraño. Fíjate lo que pasó con los conquistadores en América. No, que nos están regalando el oro y tal y cual. No, en realidad no se estaban regalando el oro. Estaban diciendo quién tenía la posición de poder allí. Porque somos los que más tenemos, os lo regalamos. Siguiendo precisamente esto que está comentando. Y no se entendieron. Y no se entendieron. Pensaban que les estaban regalando las riquezas. No, el concepto es diferente. Aquí no es te regalamos la riqueza, te estamos diciendo quién tiene el poder aquí. Fueron códigos distintos que no se entendieron y ellos, o sea, siempre se ha menospreciado. Bueno, no, los indígenas se humillaron, regalaron todo. No, era el concepto que tú estás diciendo. Exacto, todo lo contrario, aquí mando yo, tú vienes a mi tierra. Tú vienes a mi tierra y el poder lo tengo yo. Y te regalo... así. Toma, yo te doy parte de mis riquezas, porque las tengo yo, no tú. Ostras, entonces, qué curioso, ¿eh? Y no se entendió. Entonces, claro, el español, porque éramos, como éramos, también hay que decirlo, veníamos de donde veníamos, era el siglo que era, lo entendió al revés. Entonces dijo, me lo están regalando. Entonces, los otros no estaban preparados para que no entendiesen su código. A ver, esto ha pasado, pero sabemos más o menos qué pasó así. Lo que pasa es que la historia está mal contada, siempre. Si fuésemos más empáticos, investigásemos más sobre otras sociedades, viviríamos mejor. ¿Y qué estamos ahora viviendo en estos días? ¿Un retroceso
O una Esto de aquí redefinición del es- liderazgo, del poder. Mira, esto es una buena pregunta. Aquí, o sea, volviendo a Turner, o sea, que sería el antropólogo, investigar un poco sobre este antropólogo es muy interesante, aunque es de 1920 y no sabía qué iba a pasar. Siempre habla de entre dos mundos, la situación liminal, que se llama, que es este impasse de lo que has sido a lo que serás, es decir, entre cambios, que es lo que estamos viviendo Sí, ahora. el cambio constante. Entonces, ¿qué pasa? Crea caos, crea inseguridad, porque no sabemos a lo que va. Y hablando de género, es exactamente lo que está pasando. Y ahora te hablará Carlos de la Sí. King College, que tiene mucho... Esto que estás comentando, Eva, viene hay un estudio que ha salido muy recientemente este año del King's College. Voy a leértelo porque tengo aquí el resumen, que es muy interesante. Superinteresante. Es un estudio que se hizo para la International Women's Day en el 2006. Entonces, lo que analiza este estudio es las actitudes que hay hacia la igualdad de género, ¿vale? A nivel global, lo que aquí intentan cubrir, han hecho la encuesta en 29 países y han entrevistado a más de 23.000 personas. Desde noviembre del 25 hasta enero del 26 hicieron todas esas encuestas. Y entonces, lo que ha salido es que la conclusión principal es que el apoyo a la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo elevado en lo que es nuestras sociedades, ¿vale? Pero el progreso que hay en las actitudes hacia esa igualdad que hay entre hombres y mujeres sí que está un poco más estancado y hoy por hoy se está polarizando bastante. Son mensajes contradictorios. Parecen mensajes contradictorios, Ponles un pero ejemplo. viene a colación con lo que está hablando Almudena del espacio liminal. Entonces, un hallazgo que llamó muchísimo la atención en este estudio es que los chicos, La gente joven. los varones, la gente joven de Pero la generación varones. Z, varones, específicamente varones, de la generación Z, el titular que saltó en prensa es que los varones el 30% de los varones de la generación Z opina que sus parejas deberían callarse cuando el hombre habla y deberían mantenerse en las casas haciendo las tareas que les tocan por mujer. Sí, volviendo otra vez a la Tradwife. Exacto, volviendo A los años 60. a los años, exactamente. ¿Qué es lo que quieren? Sin embargo, ellos opinan que una persona, una chica que tenga una posición de poder, que tenga un buen cargo, que haya progresado ella como persona, es muy atractivo. Entonces hay aquí una especie como de incoherencia. Bueno, ¿no? el mensaje que les decían, disculpa, es tú tienes que ser aguerrido y ser un macho, pero vulnerable. Pero bueno, esto Tienes me que aparece ser aquí en el estudio. Entonces, en realidad esto lo que genera contradictorio todo. es como una especie como de cortocircuito. Es un cortocircuito que hay que se está viviendo una etapa en la que estamos redefiniendo estos roles precisamente y a la vez se está viendo que los jóvenes ahora mismo están que, ostras, vale, sí, tenemos que redefinirlo, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? No tienen digamos, un respaldo o una estructura en la que apoyarse para poder Lo que dijo construir Verde esa esto es que en este mundo construido una mujer no tiene que hablar como un hombre, todo lo contrario, dice, porque volvemos a lo de siempre, estamos en unas bases establecidas desde el punto de vista masculino. Si una mujer llega al poder, siempre tiene que pedir disculpas por saber, es que esto es alucinante. O sea, a mí me encantó lo que decía, a ver, dice, siempre que una mujer habla, crea un colchón para no ofender al otro, ¿no? Claro, es cambiar los modelos que se han creado estereotipados y años, se puede jerarquizados. hacer, la cantidad de ¿sabes? años O sea, que estamos hablando, claro, estamos hablando de la cantidad de siglos ahí y un montón de cosas que ya se han dado por sentadas y claro, cambiar eso no es pero fácil. generaciones, o sea, civilizaciones más largas han caído, quiero Eso sí. decir, nadie, que siempre hablamos de Sí, lo que esto. pasa es que da la sensación de que todo lo que se ha ido avanzando hasta que ha llegado esta nueva generación, Sí. es como que va empezando otra vez a retroceder y dices, ostras, Pero ¿sabes cuál es el problema, Eva? Cuidado. Que la gente no lee y existe Internet. Está clarísimo. Si tú quitas la historia, la filosofía, que es lo que quieren, ¿sabes? Haces gente más tonta. No eres capaz de ver una película porque te aburres y todos son tres... ¿Qué dura un TikTok? ¿Qué dura un...? 3 minutos. Ya me parece es mucho. Ya me parece mucho 3 minutos, pero... Y los fakes, y tienes a estos machirulos hablando, perdón, esto no, pero es que me indigna de, mira, di lo que está pasando en Estados Unidos, de el cuento de la criada, esta academia de nuevas esposas sí. que quieren. No sé, ¿sabéis esto que hay esas Sí. academias que están cobrando cada vez más fuerza Claro. últimamente? ¿Cómo se llaman? Las escuelas de buenas mujeres. Sí, de buenas esposas.
que básicamente lo que hablan es, lo que se enseña a ellas es a ser una buena esposa, cómo cocinar bien, cómo comportarte con tu Cuento marido, de la criada. cómo aprender a satisfacer a tu marido, cómo cuando tu marido dice todo esto, y está ganando, o sea, un empuje importante ganando en lo que es la adeptos. sociedad. Y dices tú, ostras, es que eso cuesta... Qué peligroso es eso. Y qué peligroso que es este mensaje. Lo que decían, el cuento de la criada, que el cuento de la criada hay un salto. Sí, sí, no, hay más. es que la derecha Entonces, conservadora es lo que está trayendo. entonces vemos ahí el hecho de que de alguna manera tenemos un modelo cultural, que es el que tenemos hasta ahora, que se está desapareciendo, pero el nuevo no existe todavía. Exacto. Entonces, se ¿Cómo tiene le que construir hacemos? un nuevo modelo que no sabemos cuál va a ser realmente, pero, claro, ¿a qué te aferras? No hay, o sea, no lo digo por justificar esas actitudes, pero al fin y al cabo necesitas aferrarte a algo para poder construir alguna cosa nueva. Entonces, claro, si el modelo que tenemos es el del que venimos, claro, tampoco debería sorprender mucho que aparezca esto en el estudio del King's College, ¿no? Otra de las cosas que hablábamos de esto es que si los dirigentes están al servicio de la comunidad, ¿no? Lo tenemos claro que tendría que ser así. Pero si el modelo de la gente joven están viendo los gobiernos que tenemos, que hablan de lo suyo, lo suyo, lo suyo, no tienen esa referencia de gente de bien, no sé cómo decirlo, de gente con una moral, de gente con una honradez, no lo tienes. Todos son fakes. ¿Qué estructura hay? ¿A qué se acoge la, Claro, pero que la gente? también tenemos un liderazgo quizás no tan visto, no tan jerarquizado, sino más a nivel social, que no tiene cargo, pero que sí que está cambiando vidas, sí que está impactando, sí que está haciendo... Pero los otros son legión, Eva, y muchas veces tienen los poderes fácticos. Entonces, no, a ver, tampoco quiero ser tan pesimista, pero costará. Porque una cosa que teníamos muy clara que estaba avanzando, ese es el Son cosas que problema. se han transmitido durante generaciones y generaciones y generaciones, no puedes hacer un cambio así. Entonces... Claro, es que quizás también estoy pensando, ¿no? Que quizás ya toca que el liderazgo no sea ocupar un cargo, Exacto. ni ocupar un espacio, Jerarquía. sino dar espacio a otras personas para que esas Exacto. personas también puedan crecer, ¿no? Pero la lucha de los egos en Occidente es muy fuerte. Tiene que pasar muchas generaciones para que cambie. Pero sí que es cierto que la educación es la base. La lucha de los egos, sí, eso es una... Pero también es algo que se promueve en la cultura empresarial, ¿no? El ego Sí, totalmente, de vamos. tus éxitos, tus metas, tus objetivos, que sí, son importantes, claro que sí, no lo estoy quitando la importancia, pero no hay solamente eso. Es porque para conseguir tus éxitos no lo vas a hacer tú solo, tienes que apoyarte con más gente. Sí, tener un paraguas. Tienes un paraguas exactamente y no trabajas tú solo solamente. O sea, tienes más gente con la que tienes que interactuar para conseguir los objetivos, los propósitos. Bueno, nos hemos hecho una serie de preguntas que resumiría mucho todo esto, sí. Carlos. Por ejemplo, ¿qué idea sobre liderazgo te gustaría que desapareciera, ¿no? Viene a colación de esto. Pues volvemos a lo mismo, la de que para liderar implica estar por encima de alguien y esto tiene que desaparecer. Me pongo la gafa y me la quito. La académica. La académica. Es que sí, yo creo que estoy súper de acuerdo con esto que dice Almu. O sea, esta estructura de yo estoy por encima tuyo y por eso tengo el poder, no. Esto tiene que desaparecer. Yo que he quedado más que demostrado que eso no siempre funciona. Mira, es lo que decíamos, hay culturas enteras que llevan siglos liderando desde el centro de la red, no desde encima, y funciona extraordinariamente bien. El problema, que esto no sale en los libros de management, como dices tú. ¿Sabes? Nadie te enseña esto. O sea, siempre te están enseñando desde la competitividad. Sí. Yo personalmente, todos estos manuales, así como de management, o sea, el triunfo y tal y cual, es todo en base a esa competitividad, esa de tú. Pero es que no estás tú solo, es que hay más. Vale, entonces, ¿cuál sería la nueva definición de poder que necesitamos? Mira, una que incluya el poder de cuidar, de tejer comunidad. Lo leo porque es que es tanta información que estoy escribiendo. De sostener lo que de otro modo se rompería. Culturas que llevan siglos organizadas en torno a eso nos llevan muchísima ventaja. Y lo interesante es que no son culturas primitivas, como he dicho antes, son culturas que resolvieron antes que nosotros algunos de los problemas más complejos de la civilización humana. Y tenemos que poner la vista en ellas. Claro. Hemos derivado en esto. Es otra clase, no es una nueva definición de poder, es algo que ya existe. Quizá tendríamos que girar la vista a otros ejemplos. Claro, buscar cuál es la conversación a nivel social que estamos evitando. Que estamos evitando, exactamente. Eso es verdad, totalmente. Lo que da miedo, ¿eh? Mira, lo que estamos evitando... Y una de esto de que estamos evitando es el tema de por qué estamos evitando el actualizarnos a este cambio
que necesitamos. Porque, vale, sí, porque no tenemos un modelo construido, no tenemos un modelo nuevo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que se tambalea o qué es lo que se puede romper? El si sistema hacemos esa está evolución? diseñado para otra época. Es como navegar con un Sí, mapa del siglo yo creo que sí. XIX, O sea, ¿sabes? actualmente el sistema de lo que es el poder el liderazgo está basado en valores que, bueno, hoy por hoy estamos viendo que están Como la cambiando, Constitución, hay que que cambiar están todo. cambiando a ¿sabes? saltos Está de obsoleto. gigantes. Hay muchas cosas que están obsoletas y eso ya no funciona. Pero da miedo cambiar, porque si cambias según qué cosas, se ve que puedes cambiar las otras y no interesa. Pues, Eso es lo que pensamos, como el tema de la mujer, del liderazgo femenino. Está muy enquistado todo, A mí- pero cambiará, no lo dudo. yo sí, tiene que cambiar. ¿Qué os tiene que cambiar. gustaría que las mujeres dejaran de pedir permiso para hacer? Pues mira, yo una cosa que ha dicho Almu, que es que eso lo estábamos hablando antes y estoy totalmente... Eso de dejar de pedir permiso por saber. Quiero decir, si tú sabes algo, no digas, bueno, perdona, a lo mejor me equivoco. No, yo lo sé, lo defiendo, lo expongo. Punto. Ya está. No voy a excusarme por saber, ni me voy a disculpar porque quizá la otra persona no. Bueno. O sea, yo creo que desde el respeto Sí, evidentemente. tienes que aprender a hacer eso. Yo eso creo que es una cosa importantísima que se tendrá Hombre, que hacer. Penélope volvió a sus habitaciones porque le dijeron que era un discurso que no le competía. Que no le competía y que era Y el llevamos discurso para muchos los años hombres. siendo Penélopes, creo. Tenemos que dejar de ser Penélopes. Tampoco quiero ser Telémaco, ¿eh? No, menos. Creo que hay un término medio. No. Entonces miremos esto, que es que lo llevamos en los genes, parece ser, y no es cierto. ¿Y creéis que puede haber alguna manera de que haya ese cambio Bueno, lo después de una generación que todavía está viendo? Lo habrá, lo habrá. O sea, yo vuelvo a decir que civilizaciones de 7.000 años cayeron, lo habrá, pero estamos en el sistema liminal todavía, en ese entremundos que cuesta tanto. Y yo creo sinceramente que en ese cambio los que tenemos un papel importante somos la generación que puede formar a la generación que viene después. Totalmente O sea, de acuerdo. depende de que la sociedad sea capaz de hacerle ver a esta generación la importancia de la historia y la importancia de no repetir los mismos errores. Porque es que parece mentira tener que estar escuchando ahora a los jóvenes decir que con Franco No se se vive vivía mejor. mejor. ¿Perdón? Eso me parece algo tan aberrante. Ahora hay gente tan que aberrante. desconecta el podcast. Sí, me La verdad parece que muy aberrante. O decirlo, sea, que- ese es el ejemplo más importante. O sea, ¿qué ha pasado aquí para que los jóvenes que no saben lo que es una dictadura porque no lo han vivido nunca puedan opinar eso? Perdón, ¿qué nos hemos perdido aquí? Partiendo Ahí de la está base la importancia de la educación y lo que o sea, los valores que se enseñan. que en los libros de texto ya no salía esto, a mí no me lo enseñaron nunca. ¿Pensáis que ahora que también, que a ver si me está ocurriendo también, que toda esta nueva ola de tecnología, de inteligencia artificial y todo esto, que está haciendo que las nuevas generaciones también estén más implicadas en estos campos, Ujú. tanto mujeres como hombres, está haciendo que todo el lado de humanidades, de historia y todo esto se esté dejando Por supuesto. y se esté olvidando aquello que era lo que se decía, no me acuerdo quién lo decía, de quien olvida su Está historia condenado está condenado a a repetirlo. repetir lo mismo, ¿no? Entonces, ¿pensáis que puede ir también por aquí el tema? Hombre, yo creo que la IA se la entrena y está muy bien entrenada, ¿no? Sí. ¿Quién la ha entrenado desde un principio? Hombre blanco, bla, bla, bla. Entonces, por supuesto, por supuesto. Pero ahora que tenemos, o hemos tenido antes de la IA, toda la información en Internet, la gente ve gatitos y porno. Es que es muy fuerte. Si te hubiesen dicho en la Edad Media que tendrías una herramienta con toda la información, no te Es lo que hubieses realmente creído. tenemos... O sea, es que actualmente es flipante, por decirlo, no lo puedo decir de otra manera, o sea, el acceso a toda la información que tenemos. Todo, de todo tipo de historia, Pero bien de enfocada humanidades, sería de alucinante. ciencia. Está mal enfocado, porque a la vista está cómo tenemos la sociedad. No sé, no se está haciendo un uso apropiado de todas estas herramientas, de todo este conocimiento. O sea, Pero hay esperanza, Carlos, ¿eh? Hay esperanza. sí, yo quiero pensar que Creemos sí. que sí. Hay gente maja. Quiero pensar que sí. Sí. Quiero pensar que ¿Cuántas sí. generaciones pensáis que deben de pasar para que haya un cambio a nivel social? Pues yo Aquí, por ejemplo, en España. Yo creo que 3 como mínimo. Porque yo he escuchado a mis abuelos, nuestros hijos nos escuchan a nosotros y tal. Quedará diluido, pero queda mucho. Hay gente viva todavía que vivió estas cosas.
Y no nos olvidemos, ya lo dijimos la otra vez, que mi madre no podía tener una cartilla a su nombre y tenía que firmarle un papel para Sí, esto salir. lo hablamos en el otro Claro, número, es cierto, pero de es esto que cierto. puede hacer 50 años, o sea, cuando ella tenía... Eso no es nada en la historia de la humanidad, eso no es nada. Tiene que pasar muchos años. Sí, pasar años. Desgraciadamente, tiene que pasar años. Bueno, que se vea de una Yo manera no más sería capaz de objetiva. decirte cuántas generaciones, no sería capaz de decírtelo. Eones. No, eones tampoco. No nos pongamos pesimistas. Pero que tiene que pasar un tiempo, sí, eso está claro. Y tiene que pasar un tiempo y tenemos que hacer un trabajo nosotros. Eso no lo tenemos que olvidar. Creo que tenemos una responsabilidad importante con La educación. la educación. Por ejemplo, yo ahora voy a hablar de mis sobrinos, por ejemplo. Mis sobrinos, claro, tienen 10 años, los mayores, y la pequeña tiene 4, va a hacer 5. Ahora mismo son esponjas. Lo absorben todo. Entonces, cuando te preguntan algo, claro, evidentemente tienen 10 y 5 años. No puedes explicarle las cosas con un detalle increíble, pero sí que puedes sentar unas bases de esto es así. Pero eso es un trabajo 24 horas. Es un trabajo 24 horas, es un trabajo... Bueno, claro, yo no soy padre, yo no puedo decir esto 24. Yo hablo de cuando yo estoy con ellos y el tiempo que comparto con ellos, lo que yo intento transmitirles a ellos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que voy a la marca que voy a dejar en ellos, ser el conocimiento que yo pueda transferirles. O sea, es una responsabilidad importante esta. No deberíamos banalizar esta responsabilidad. Ni dar la educación a un móvil, ¿no? Ni dar la educación a un móvil, a un ordenador y tal. Al fin y al cabo, el ordenador, la inteligencia artificial, todas estas cosas no dejan de ser herramientas para conseguir algo, para que tú aprendas a utilizarlas, para que aprendas a trabajar con ellas, para que interacciones y saques un provecho de esta tecnología. Pero no son las que deberían decirte cómo pensar, qué hacer, cómo actuar. Pero por eso cuando estamos en Mongolia y nos sentamos en el GEC y vemos a los abuelos contando y los nietos escuchando. Aquí esto ya no funciona así. Entonces la tradición se transmite de forma oral. A ver, que está superado, por supuesto que está superado, pero es bonito de ver. Y esto aquí, o sea, los nietos no se sientan a escuchar a los yayos. Claro, no, pero es el poder de la autoridad, ¿no? Que también se ha perdido. Se ha perdido totalmente. Bueno, el respeto, supongo. El respeto. Sí, ese respeto. Y la capacidad de aprender. Esa figura, o sea, lo que era el sabio, ¿no? El sabio de la aldea. Entonces, esa persona tenía ganado todo su respeto, pero por lo que él era. Eso nos gusta mucho. Por Mira, el líder auténtico. Sí, era el líder. Sí, el que te ha considerado el líder. El sabio, todo se le preguntaba al sabio. Y nadie discutía lo que decía el sabio. Bueno, nadie. Mayoritariamente no se discutía lo que decía el sabio. Entonces, ostras, creo que es importante ese conocimiento. O sea, el poner en el valor que tiene que tener el conocimiento y el conocer tu historia y el conocer de dónde vienes. Eso es... Creo que es algo vital. Esto también conecta mucho con Woman Meetup, porque tenemos clarísimo que aquí el liderazgo no se gana con un cargo, sino que es poner tu talento y tu experiencia al servicio de los demás y mejorando la vida de los demás. La palabra es talento, Eva. Ahí es donde reside también la riqueza de las sociedades de las que estáis hablando. Totalmente de acuerdo. Van evolucionando. Totalmente de acuerdo. Hacia una calidad de vida muchísimo mejor. Pero con los valores morales ancestrales, que es lo que es. Es verdad. No, pero es verdad. O sea, siempre decimos, se han perdido valores. Sí, se han perdido. Sí, se han perdido. No digo que todo sea bueno lo antiguo, pero bueno, les ayudó a evolucionar como sociedad, unas ciertas normas y tal. Y ahora vamos como un poco pollos sin cabeza todos, ¿no? O sea, los nuevos dioses. Que decíamos, los dioses del Olimpio son los títulos de LinkedIn ahora, sí. ¿Sabes? O sea, ahora los logros en LinkedIn, los logros, todo ha cambiado. El Olimpo se ha cambiado por la oligarquía, ¿sabes? La oligarquía tecnológica y todo esto. Y los talentos por títulos de LinkedIn, diría yo. Nos queda mucho trabajo. Sí. Tenemos mucho trabajo, sí. Pero bueno, por lo menos... Vamos a dar un mensaje positivo. Yo creo que sí que se está haciendo. Yo creo que la sociedad sí que ve que ese cambio es necesario. Aún no tiene las herramientas para bajarlo a tierra y construir ese modelo. Pero bueno, dejemos el mensaje. Hay que viajar y leer, ¿eh? Sí, sobre todo. Viajar y leer es importante. Conocer algo más que no lo que te rodea donde tú vives realmente. Eso te abre muchísimo la mente y te ayuda a posicionarte en múltiples puntos de vista y a cuestionarte las cosas. Y cuestionártelas de forma muy lícita, creo yo, ¿no? Dices, si allí funciona esto, ¿por qué no puede funcionar aquí? Me parece una pregunta muy lícita esa. Espero que os hayamos ayudado en algo. Que llegues a ese punto y ser capaz de cuestionártelo así. Pues yo creo que esta
reflexión le va a quedar a nuestras y nuestros oyentes y videntes. Uy, qué mal suena eso. Videntes, uy, interesante. Espero que hayamos colaborado. Y esperamos que, bueno, que ayude también a poder tener otra visión de lo que es el poder y el liderazgo. Muy Y bien. que volvamos otra vez a la comunidad y al prestigio Y aprender. y a aprender. No dejar de aprender unos de nunca, otros y Con nunca, dos nunca, es, ¿no? nunca. Aprender, como decían los filósofos. Pues muchas gracias, A vosotros, Almudena, a vosotros, muchas veces, por invitarnos muchas de gracias, nuevo, Carlos. muchas gracias. Y a vosotros y a vosotras, pues nos vemos en otro podcast. Chao. Adiós. Gracias, chao. I break the chains, rewrite the rules. No one controls me, no one fools. A voice of fire, a heart of steel. I'm standing tall, I own what's real. I build, I dream, I lead the way. No limits bound me, I shape the day. Equality's my name, my right to claim the